Bueno, en principio, como valoración subjetiva, estoy muy satisfecho, ¿no? Por el nivel de las ponencias ha sido brutal. A ver, yo conocía a la gente que iba a venir a hacer las ponencias y sabía que eran gente muy buena, que estaba haciendo cosas espectaculares en sus hospitales, ¿no? Pero me gustó mucho además cómo los pusieron y está muy bien. El salón no podía estar más lleno, quiero decir, hubo sold out, se agotaron todas las entradas hace ya tiempo, con lo cual, en principio, la valoración a nivel de lo que fue la organización, la verdad es que estoy contento. Espero que además se haya puesto de manifiesto, ¿no?, lo que significa la ingeniería para los hospitales, para la sanidad, no solo para los hospitales. De hecho, no hubo ninguna ponencia que hablase del ingeniero que habitualmente está trabajando en los hospitales, que es el ingeniero de mantenimiento, el ingeniero de obras de infraestructura. No se ha hablado de instalaciones en ningún momento, no se ha hablado de todas esas otras cosas donde los ingenieros están apoyando la sanidad o ayudando a que sea mejor, ¿no?, o que funcione de otra manera, ¿no? Y en cosas muy distintas, procesos, inteligencia artificial, en data analyst, en cosas muy variopintas, ¿no? Pero al final, eso comentaba, que en los hospitales grandes empieza a haber ya un número muy significativo de ingenieros apoyando directamente al clínico en la parte asistencial, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que es el gran olvidado ahora mismo de la sanidad desde el punto de vista de recursos humanos y de gestión del talento. Y tenemos que apostar por ello, ¿no?, para que se hagan las cosas distintas. Nunca. Es una desgracia, pero lo cierto es que desde que se descompuso la sanidad en 17 sanidades, y que es un modelo que ha venido muy bien para algunas cosas, ¿vale? Pues antes a lo mejor en Toledo no había resonancias magnéticas y ahora sí que las hay, ¿no? Más allá de eso y de que cada comunidad controle su presupuesto y destina más o menos recursos a sanidad en función de la comunidad, lo que se ha producido es una sanidad de varias velocidades. Esto es irremediable y es muy difícil recuperable ya. Lo peor no es eso, porque tú puedes tener 17 velocidades y tener 17 bólidos, y es una velocidad buena, va a haber velocidad distinta, pero hasta el último llega a una buena velocidad. El problema es que la sanidad trasladada a las comunidades autónomas se ha politizado en exceso, es decir, cada cierto tiempo hay elecciones, hay cambio de consejero, incluso hay cambios de consejeros sin que cambie de partido político. Hay una reestructuración completa del equipo del consejero, que son las direcciones generales, que son los que deberían mantener fijo el rumbo de la sanidad. Y estos directores generales cambian cada 4 años, en el mejor de los casos. Y así es muy difícil tan siquiera saber hacia dónde ibas. Tú puedes ir por una dirección más o menos equivocada, pero si mantienes el rumbo al final llegas. El problema es que si cada 4 años le das al timón para un lado, al final ni siquiera sabes por qué estás navegando, ¿no? Y a veces da la sensación de que sucede un poco esto, ¿no? Con iniciativas que pueden ser muy buenas, pero que se quedan en el titular, en un gasto a veces superfluo o innecesario, porque no se consolida el cambio organizacional que hace falta, ¿no? Y mantener la máquina hacia ahí. Sobre todo, habréis notado que donde se ve el cambio más brutal fue en los hospitales privados, concertados o no, porque ellos sí que dependen de una organización jerárquica más o menos fija, que tiene unos objetivos, los que sean, pueden ser fundacionales, pueden ser económicos, pueden ser ambos, y marcan un rumbo y lo mantienen, ¿no? Entonces, hace 15 años o 20 años esa diferencia entre los hospitales concertados o privados y los hospitales públicos era inapreciable, y ahora parece que están trabajando en planetas distintos. Bueno, esta OPE fue una OPE de consolidación, ¿no? Efectivamente, como decía Ana, las 6 plazas son porque son los 6 ingenieros que hay. Y eso es lo triste, que en 34 hospitales públicos haya solo 6 ingenieros industriales, es poco menos que lamentable. Estamos hablando de organizaciones como La Paz o como Gregorio Marañón, de entre 7 y 8.000 empleados, a los que van todos los días 25.000 personas. La cantidad de cosas que suceden ahí, de procesos, la cantidad de cosas que tienen que pasar para que una intervención quirúrgica suceda en el tiempo en el que ha sido programada, ¿no? Pues, imaginaros desde la analítica que tiene que estar a tiempo, la radiografía, el equipamiento que es necesario que esté funcionando, que todas las compras se hayan producido para que estén las prótesis y las gasas a disposición, ¿no? El pijama limpio.
todo eso se está haciendo por inercia en la mayoría de los hospitales. Entonces son procesos absolutamente decimonónicos que no han sido sometidos a revisión, jamás, porque no hay quien los atienda. Si acaso alguna cosa puntual, cuando cambias una zona, cambias una instalación y eso te obliga a funcionar de otra manera, ¿no? Si no estás funcionando como se estaba funcionando, pues eso, el siglo pasado. Y por ahí hay una bolsa de ineficiencia, creo que es espectacular. Sí, por supuesto. De hecho, en una de las ponencias se decía que, aparte de estar el experto en ciberseguridad, debía estar el abogado, el asesor jurídico, en el inicio de cada proyecto sanitario a partir de ahora. Efectivamente, el dato es algo técnicamente muy complejo, que nos puede aportar mucho, pero efectivamente es un dato muy goloso, ¿no? por todas las empresas. Esta empresa que trabajaba con el ejército, ¿no? Decía que tenía unos protocolos de seguridad absolutamente cerrados por trabajar precisamente con el Ministerio de Defensa. Y esos protocolos, o los más seguros que se puedan, se tienen que aplicar. Y a pesar de eso, yo creo que la seguridad total en el mundo digital ahora mismo es impensable, pero no por esa inseguridad tenemos que dejar de hacerlo, ¿no? Es como si no nos montamos en coche por si hay un accidente. Quiero decir, no. Hay que hacer todo lo posible, rodearte de los expertos en esto y gastarte el dinero que haga falta en hacerlo bien y dotarte de los protocolos necesarios, pero sí, desde luego, es una de las cuestiones que más se va a tener en cuenta a partir de ahora, el tema del dato. Y yo creo que tenemos que gestionarlo de manera que no sea un problema, ¿no? O sea, que está ahí, es lo que hay. También tratamos con mucha seguridad a los pacientes, ¿no? Y sus datos hay que tratarlos con la misma delicadeza que un paciente en un hospital. Estoy seguro que en los próximos años habrá cambios significativos en la forma de tratar a los pacientes. Fíjate que los pacientes lo van a notar de una manera tangencial. Seguramente todo lo que pase en su teléfono móvil, en sus dispositivos digitales, empieza a facilitarles la vida. Mi padre ya en Galicia hace tiempo que necesitaba una cita en la primaria y se metía con el móvil y consigue una cita, ¿no? Algo que era impensable hace unos años, ¿no? Eso va a ir evolucionando. O sea, quiero decir, el paso que se ha dado, por ejemplo, en Madrid con la tarjeta sanitaria virtual, de que tú te lleves tu historia clínica contigo a todos los sitios, hace que, por ejemplo, si quieres ir a un hospital privado, no tengas que llamar a tu hospital donde tienen radiografías para que te envíen un CD. O sea, quiero decir que pues se están rompiendo barreras que van a significar avances espectaculares. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y cuantos más ingenieros, más rápido va a ser el cambio. Y te pongo un ejemplo, ¿no? No un ejemplo, no, te pongo, digamos, el límite de la evolución. Cuando los grandes maestros de la ciencia ficción se imaginaban los hospitales, y me hablo del hospital de Star Trek, al hospital de la Guerra de las Galaxias, al hospital de las bolas del dragón, la cápsula. Nunca hay un médico, pero hay máquinas. Eso implica seguramente que imprescindiblemente tiene que haber un ingeniero, ¿no? O sea, es más probable que en el futuro haya más ingenieros que médicos en los hospitales, estoy convencido.